buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto, el segundo ya de marzo. Y para empezar este capítulo, qué mejor que traer a alguien que muchos de ustedes ahí yo sé que quieren muchísimo, que nos acompañe en este tremendo mundo de la educación financiera, de enseñarnos un poquito más de todo esto que tiene que ver con el mundo inmobiliario, porque el mundo inmobiliario no es solo comprar un departamento y también tiene que ver mucho con la educación financiera. Mi querido Francisco Ackerman, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Plan Piloto. No, gracias por la invitación, me encanta. Cualquier instancia que ayude a entregar educación a las personas me fascina, así que feliz. Lo sé, y bueno, y quizás primero también, Francisco, partir por ahí, porque cuando viniste la vez pasada estábamos ahí recién con el The Power Challenge, con peras y finanzas, ahí hablando un poco de todo. Hoy día me gustaría eso, que todos nuestros televidentes puedan saber en qué estás, cuáles son tus pasos este 2023 y también muchos que ven nuestro programa y que nos preguntan dónde pueden buscar información, dónde pueden aprender un poquito del mercado financiero, ¿por qué no? Dar ahí todas tus redes para poder encontrarte. De todas maneras, bueno, los tres principales focos de este año son principalmente un emprendimiento que está a puertas de cambiar el nombre de Power Challenge a FinUp, como Perfecto. de finanzas para arriba en el fondo. Ok. Que va a ser la principal academia de educación financiera de Latinoamérica. Ese es como el foco de ese emprendimiento. Perfecto. Por otro lado está el foco de Comperas y Finanzas, que es este podcast que ya funciona. Que ya funciona. Hoy día ese lo ya está podemos funcionando. encontrar. Sí, ese ya tiene Spotify, 25 episodios, están dando, Perfecto. donde en cada capítulo se va mostrando en el fondo algún tipo de instrumento de inversión con algún invitado experto que un poco nos muestre de qué se trata este instrumento y cómo funciona. Y nos cuenta un poquito más en detalle, y etcétera. Sí, okay, entonces perfecto. ese foco está bien importante y también a puertas de lanzar el libro este mismo mes de marzo. Ahí se lanza Comperas y Finanzas como libro también. Buenísimo. Muy contento. Que lo vamos a encontrar en retail normal, librería. La gran mayoría de la librería. Lo estoy haciendo junto con Editorial Zigzag, que les mando un saludo, les tengo mucho cariño. Porque gracias a Editorial Zigzag por confiar en lo importante que es la educación financiera en este país y a ti también. Totalmente, así que muy contento de hacer esa obra con ellos. Y el tercer foco en mi vida es este rol de influencer financiero que ha ido agarrando vuelo con el tiempo. Ya hay más de 600.000 seguidores en las distintas redes sociales, entre Instagram y TikTok básicamente. Muchísima gente. Harta gente que quiere aprender, eso es lo bonito. Entonces, mi sueño en este caso es llegar a 100 millones. Todavía me queda un camino, voy a acelerar cuando llegue al primer millón, pero se parte por el 1% para llegar al 100. Así que muy contento, esos son los tres focos de este 2023, por lo menos en cuanto a educación. Y mira todo lo que ha crecido. Cuando nosotros nos conocimos, yo creo que jamás pensabas que tú... No, claro, pero que iba a crecer tanto que finalmente, yo creo que lo hemos hablado también y lo hablamos en la otra entrevista y lo hemos hablado harto, pero yo creo que el hablar de esto con palabras fáciles, no tanto tecnicismo, no tanto abreviaciones. Yo creo que eso al final, más que enseñar, confunde a la gente. Entonces, muchas veces la gente se siente abrumada cuando tú le estás tratando de explicar temas financieros, temas de dinero, que además hay un tema cultural como que choca contra la plata. Si uno lo pone un poquito en lenguaje complejo, hace que las personas se alejen y sigan con esta historia como de que la plata es para algunos pocos. Claro, yo no puedo. Yo no puedo. Pero cuando uno empieza a bajar al lenguaje común, que cualquiera puede entender, empieza a pasar algo muy bonito, que las personas dicen, yo podía ahorrar. Yo podía invertir con Luca, con 1.000 pesos. ¿En serio? Obviamente con Luca uno no se va a hacer millonario, claro, pero es una piedra de paso. Así como quiero llegar yo al 1% de estos 100 millones, bueno, eso mismo puede ser una meta financiera de una persona. Mi primera luquita para poder ahorrar las primeras 100, después el primer millón y así. Pero y si recapitulamos un poco, Francisco, ¿qué piensas tú que ha sido lo que ha hecho que todo este camino haya crecido, que finalmente de esto pasemos a un podcast, a un libro y así, y sin parar, y que podamos seguir eventualmente con esta academia a nivel latinoamericano? O sea, no hay tope en esto, pero bajo tu feedback personal o tu propia experiencia de todos estos años como influencer financiero. En general, uno es meterle pasión a lo que uno está haciendo. O sea,
enamórense de lo que estén construyendo en sus trabajos, si que quieren que les vaya bien en su trabajo, enamórense, pónganle pino, ganas, y ahí obviamente eso de la mano va a ir haciendo que uno quiera aprender más y especializarse más. Entonces ese es un punto súper importante. El segundo punto es básicamente también entender que hay mercado, o sea, hay personas dispuestas a aprender de lo que yo quiero enseñar y uno empieza a ver que sí, hay resonancia, entonces te emociona seguir creciendo, te das cuenta que no solamente eres tú el loquito que hoy yo quiero aprender, o sea, yo aprendí, porque a mí me pasó eso, yo hace 2 años estaba en el suelo financieramente hablando, en el sentido que tenía deudas, no sabía comportarme con mi plata y de repente cambié el cafecito, que ahora aprovecho estos cafés gratis cuando me invitan. Obvio, de hecho puedes venir cuando se te acabe. Siempre, ¿viste? Cuando me falte café puedo venir a hacer. Me llamáis. Pero claro, en el fondo como el orden, el aprender, y también yo creo que eso, el hablar de tu propio como fracaso, por decirlo de alguna forma, o de tu propia experiencia con el error de lo financiero, también debe hacer clic y match en mucha gente, que es decir, ok, a mí también me pasa, si él puede, yo también, ¿no? Y hay otro punto, porque creo que también fue muy importante el sacar el yo de la ecuación. Si bien soy la figura, porque soy influencer en mi propio canal, a mí me encanta siempre traer invitados, porque cuando es una sola persona la que dice todo, suena como ya, pero este tipo quizás quiere vender, no lo está diciendo. Entonces me gusta mucho traer distintas experiencias. Por ejemplo, tú eres amigo de la Pri. Sí. La Priscila es un ejemplo espectacular, y así como ella hay un montón de ejemplos de personas que algunos partieron desde el sueldo mínimo creciendo, otros partieron con plata, que no tiene nada de malo. Ahí es donde también hay que dejar de estigmatizar. Hay personas que partieron quizás con una herencia, que rico por ello, un peldaño más arriba, pero pescaron eso y le hicieron crecer aún más en vez de gastársela toda, por ejemplo. En 2 años, entonces, el traer a personas expertas creo que ha ayudado mucho a que esto crezca, porque la gente no se queda con, pero él debe tener algo, o él es... No, acá hay muchas personas, todos pueden. No solamente tratar de seguir al gurú, no, yo no soy un gurú. Por eso, en mi libro, por ejemplo, también tengo un montón de entrevistas a distintas personas, actores del mercado, porque me gusta que sea colaborativo este tema. Obvio. Bueno, es la idea también de que estés acá con nosotros y poder dar a conocer todo lo que estás haciendo, porque si bien hay mucha gente que te sigue y te escucha tanto en tu podcast como en redes sociales, a veces falta un poco este empujoncito de entender todo lo que estás haciendo y verte más a ti como Francisco y no como el influencer. Me quiero quedar con el punto que dijiste del estigmatizar un poco. ¿El mundo financiero está estigmatizado, crees tú? Sí, personalmente creo que está bastante estigmatizado. No solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano hay un tema con la gente que quiere ganar, con la plata, con la gente que quiere tener dinero. La persona que ya tiene se empieza a sentir mal muchas veces, o lo hacen sentir mal porque es malo si es que no está... Por tener. Solo por tener. Y uno empieza a compararse con culturas desarrolladas que, por ejemplo, están todos dispuestos a pagar bien sus impuestos, están todos tranquilos con que ganan más que otros algunos, pero porque saben que todos están aportando y también todos reciben aportes de lo que están haciendo. A la persona que produce mucho se le admira. Acá pasan cosas complejas, que de repente la persona, cuando, no sé, pues, si uno quiere ayudar a otro porque está en el suelo, te da pena y lo ayudáis feliz de la vida, pero si esa persona le empieza a ir bien y mejor que a ti, te empieza a enojar. Hay gente que como que ese es el punto de inflexión, el cuando te pasan en el fondo. Exacto, entonces creo que hay un pequeño estigma que de a poquito se tiene que ir sacando, que es básicamente educación, cultura, empatía, saber también que somos todos distintos, quizás algunos van a llegar acá, otros acá, y no tiene nada de malo, porque yo quiero un esfuerzo, no sé, cuando hablo del tema de la libertad financiera, que a muchas personas les gusta hablar de ese tema, yo hartas veces me pongo a meditar de eso y creo que no existe el concepto como de libertad financiera para todos. De hecho, lo estoy evitando de usar cada vez más en mi contenido. Ya no hablamos entonces de libertad financiera. No, ya no hablamos de libertad. Se acaba. Se acaba, no, porque lo encuentro utópico. Nunca vamos a hacer, puede ser que una persona lo alcance, pero si todo un país, por ejemplo, todos son libres financieramente, ¿qué hacen? ¿Cómo ganan? Alguien tiene que estar trabajando para que... Entonces, como que después yo empiezo a pensar oye, este sueño de que todos sean libres, no, pues. Sí, y de hecho, muchas veces yo digo, ¿cuánto quiero? ¿Para qué quiero y cuánto quiero ganar?
Y en verdad yo quiero dedicarme a Qué buena no trabajar. pregunta. No, pues me encanta trabajar, lo paso bien. Quizás, claro, por hobby, por último, o sea, por ocupar la cabeza. Quizás quiero llegar a tener un pequeño ahorro que me sirva de respaldo en caso de emergencia. De no trabajar por necesidad, sino que por gusto y por placer. Pero eso allá como de acumular, lamentablemente no da para que todo el mundo lo haga al mismo tiempo. Claro. Porque si no, ¿quién hace las cosas? Obvio, hay que tener una estructura... Estoy como saliéndome del lenguaje de la libertad financiera a algo más como un híbrido donde generemos lo que nos gusta, responsable, que seguir trabajando. Exactamente. Obvio. Ese sería el nuevo concepto de 2023. Me gustó, no había pensado en responsabilidad, pero está bueno. Responsabilidad financiera. Ahora le damos los... Eso, va Constanza Schulz, por favor, para tener algo, una línea en tu libro, digámoslo. O sea, yo creo, mínimo me lo merezco. Oye, Francisco, pero tips, cosas que hay visto. Estamos viviendo quizás hoy día en el rubro inmobiliario uno de los momentos más... duros. Sí, más duros, más extraños también. El año pasado salimos a flote bastante bien, pero este 2023 como que partió un poco más raro, con sensaciones, algunas muy pesimistas, otras un poco más optimistas. ¿Cuál es tu visión con respecto al mundo financiero? Porque como partí diciendo, o sea, el mundo inmobiliario es una de las opciones del gran mercado financiero que hay detrás, pero ¿cuál es tu visión? Está complejo. ¿Ya? Yo creo que va a ser un año duro. Se sabe. Sí, está complejo, es medio evidente. ¿Pero para todos los rubros? Yo creo que para todos los... Siempre hay oportunidades. O sea, no, claro, pero hay las personas que se sacan la mugre y se esfuerzan y lo hacen bien, van a estar resueltos normalmente. Pero es un año complicado. O sea, ya el Banco Mundial lo vino avisando que teníamos un tema de que vamos a ser de los pocos países con decrecimiento este año. Claro. La inflación no se ha podido dominar todavía del todo. Si bien está bajando la tasa de crecimiento, se esperaba que, no sé, pues en enero era un 0,8 lo que salió versus el 0,4 esperado. Vamos a ver qué pasa cuando den los números de febrero. Entonces, ahora en marzo se espera casi que un 0,81. Y se supone que la tasa proyectada por el gobierno es de un 4 anual, y si ya tiene un 2, algo, no sé cómo va a llegar a un 4 en los meses que queda. Entonces hay precios elevados, los sueldos no se han elevado. Cuando pasa esto, baja el consumo. Tuvimos un par de años que entre que los bonos más los de retiro, hubo una inyección de capital externa distinta que a uno pueden estar a favor o en contra, pero o sea, plata llegó. Y fue. Ya fue. Y entonces había para gastar. Y hoy día ya no hay. Hoy día al revés. El concepto es, no tengo la plata en el bolsillo. Están aumentando las deudas. Volvimos a los mismos niveles de endeudamiento con tarjeta de crédito que había antes del estallido social. O sea, toda esta bonanza que hubo, como que la gente, hoy tengo plata, prepago mis deudas. Está volviendo. Volvemos entonces quizás ahí al tema de la educación y al buen comportamiento financiero. Es sumamente importante. Entonces, está complejo el escenario, no es una pérdida, no es como, uy, viene lo peor del mundo. No, claro. Nada, pero es entender que hay que ir con cuidado, hay que esforzarse mucho en controlar nuestros impulsos. Cuidar nuestros gastos, cuidar nuestro trabajo, ponerle pino. Claro. No puede ser que uno en el fondo se quede porque está esperando que lo ayuden o qué sé yo. No, hay que ponerle mucho pino individual todas las personas y eso genera un colectivo positivo. Entonces va a estar complejo, ¿ya? Yo creo que este año va a ser complejo. No pierdo la esperanza de que la recuperación empiece más hacia fines del 2023. Segundo semestre final. Sí, porque los que estén preparados y hayan cuidado bien su luquita y todo, van a estar muchas oportunidades de inversión. De hecho, ya estamos viendo algunos mercados que se han ido recuperando versus el año pasado, que le pegaron más fuerte a la industria tecnológica, por ejemplo, y este año se espera que se ha ido recuperando un poquito. La industria inmobiliaria va a tener estos incentivos que están haciendo como el del 10% de garantía estatal, que puede ser que movilice un poquito más las primeras compras de vivienda de las personas que nunca han comprado bienes raíces. Claro. Pero está complejo. Entonces ahí hay que siempre tener cuidado. Prudencia. El llamado es a la prudencia, a tomar bien la iniciativa, a no perdérselas también, porque escucho personas que son súper pesimistas, como compadre, no hay que hacer nada, claro. y al final se la pierden, pues se pierden porque la oportunidad igual siguen pasando. Entonces hay que tener prudencia, pero si yo soy capaz, tengo los ahorros, tengo el sueldo, tengo la capacidad de crédito, no sabemos qué va a pasar mañana. Claro. O sea, puede ser que el país crezca, decrezca, pero yo a veces hablo con personas que en algún momento en Argentina, por ejemplo, podían optar a crédito hipotecario y hoy día no existe. Y los que sacaron crédito en su época, funcionó, les sirvió. Y hoy día solamente son los que tienen cash. Exacto. Ojalá que no lleguemos nunca a algo así.
Pero, por eso no se sabe. Pero no se sabe. Entonces, aprovechar oportunidades cuando es posible, interesante. En el fondo, aprovechar que si hoy día somos sujeto a crédito, tenemos ahorro, como que si hoy día cumplimos estas condiciones, no quedar fuera por el puro susto. Claro, o sea, leer en el fondo, porque hay gente que no, es que la UEF subió un 13, sí, pero los arriendos el año pasado en la región metropolitana subieron un 18. Sí. Entonces, ¿para quién fue problema? Para las personas que compraron en sectores que no tienen idea sobre si eran buenas inversiones o no, claro. O algunas personas que compraron para vivir súper al cuello, así como que, oye, esto va a ocupar un 35% de mi sueldo, el dividendo. Claro. Pucha, cuando subió un 13% la inflación, sí, ese 35 me pasó a 38. Entonces empieza, pucha, voy a tener que dejar de pagar algo, dejar de un servicio, de cortar. A esa gente le afectó principalmente. Claro. Las personas que invirtieron en sectores súper demandados de renta, hoy tienen la renta más caro que antes. Entonces, por eso es importante aprender a elegir oportunidades. Y educarse. Y para eso, ¿quién mejor que tú? Por favor, a tu cámara. Vamos a venir a presentar el libro en cualquier momento, pero cuéntanos del libro, Peras y Finanzas, tu podcast, y dónde encontrarte en redes sociales. Francisco, por favor. Son 2 lugares principalmente. En mis redes sociales estoy como francisco.ackerman, recuerden, ACK con doble N al final. Está apareciendo igual abajo ahí. Muy bien, perfecto. Francisco.ackerman, y por otro lado, con Peras y Finanzas, que se puede ver tanto en Spotify, o sea, escuchar en Spotify, Apple Podcasts, o bien se puede ver, si uno quiere ver las entrevistas, que son bien entretenidas, para conocer quién es la persona que está detrás de la entrevista, en YouTube. Entonces, esos son los canales. Perfecto. Ahí pueden ubicarnos, o sea, ubicarme, cualquiera de los dos. Y por último, en FinApp, que es esta academia que esperamos llegar a muchos alumnos que cambien su situación financiera. Estamos buscando la manera, entre que auspiciador y distintos colaboradores, de que sea la membresía más económica posible, o sea, que ojalá por menos de lo que cueste un café uno pueda educarse financieramente. Esa es como la meta. Perfecto. de hacer FinApp accesible. Bueno, estaremos conversando ahí a ver cómo entre todos podemos lograr y apoyar el mundo financiero que es tan importante. Y Francisco, tú, café de regalo tu favorito, ¿ah? ¿Viste? Tu favorito de regalo, exacto. Yo ya le he dicho a Marley Coffee que debería tenerme como... A veces es mejor tener amigos que plata, dicen. ¿Viste? Marley debería elegirme como su representante. Pero muchas gracias, me encanta. Pero bueno, estos son mis tentaciones. Feliz de tenerte aquí cuando quieras, y usted entonces ya sabe, Francisco Ackerman, el influencer que la está rompiendo con la educación financiera. Por favor, edúquese, escúchelo, vaya a esta academia, lea su libro, vaya a redes sociales y por favor entienda todo lo que hay que saber antes de entrar a cualquier tipo de inversión, ya sea inmobiliaria o de otro tipo. Francisco Ackerman ahí va a estar esperándolo en sus redes sociales, listo y dispuesto para poder ayudarlo. Nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. Invertir es la mejor forma de resguardar tu futuro. En Raystock.com contamos con los mejores asesores y proyectos de inversión inmobiliaria. Escanea el código QR que aparece en pantalla para que empecemos a planificar tu futuro. Raystock.com. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cuáles son tus metas? ¿En qué punto de tu vida dirás, lo logré? Invertir es la mejor forma de resguardar tu futuro y el de tus sueños. En Raystock.com contamos con los mejores asesores y proyectos de inversión inmobiliaria. Escanea el código QR y aprovecha nuestro stock limitado con 5 años de dividendo garantizado y 5 años de administración gratuita. Y ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa en el segundo bloque, en el capítulo de hoy, segunda semana de marzo en plan piloto. Y bueno, de un influencer inmobiliario pasamos a un influencer tributario, porque hay que conocer todas las aristas de este mundo financiero. ¿Y quién mejor que Raúl Cortés? ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Connie, un gusto compartir este capítulo contigo y con toda tu audiencia. Gracias a ti por venir. Y bueno, CEO de Baja Tus Impuestos ahí en redes sociales para todos, vayan al tiro a buscarlo en Instagram. Y bueno, hablar de eso, un tema un poco a veces duro de entender. Hay harta gente que a veces escapa un poco a este mundo tributario, pero estamos ya marzo, no queda nada para la operación renta, lo estábamos hablando antes de empezar el programa. Y qué mejor que quizás ayudar a todos los que están viendo a entender un poquito mejor este tema de los impuestos. Raúl, cuéntanos, por favor. Bueno, gracias, Connie, por la invitación. Los impuestos, bueno, tenemos próximamente la operación renta,
es un proceso que vivimos todos los años en el mes de abril, en donde, ¿cierto?, cada uno de nosotros como personas naturales o como empresas o sociedades tenemos que declarar los impuestos, ¿cierto?, respecto de los ingresos que tuvimos el año anterior, en el caso de las personas, y en el caso de las empresas, si es que tuvieron ganancias o pérdidas, también tienen que hacer su proceso de declaración y cumplimiento tributario. Así que es muy importante hoy día, ¿cierto?, si hoy tengo propiedades inmobiliarias, si soy inversionista inmobiliario, conocer más o menos qué es lo que tengo que declarar este año. Así que es un proceso súper relevante. Antes de empezar a hilar un poquito más fino en todo eso, pregunta capciosa que me nace después de escucharte y que me imagino que pueden tener mucho. ¿Será este año una declaración de renta diferente, entendiendo que por primera vez tenemos este IVA a los servicios que no existía antes, o debería andar relativamente normal? Mira, deberíamos hoy día tener un proceso de operación renta muy similar al del año anterior, ¿ya? Respecto al tema del cambio de los IVA a los servicios, ese tiene un impacto distinto en el formulario 29, que tiene que ver con el cumplimiento mensual. Perfecto. Entonces, este año se incorporó, ¿cierto?, a la base afecta, digámoslo así, del IVA, todo lo que son las estructuras de servicio. Hoy día quedaron grabadas con ese impuesto. Claro. Entonces, el primer impacto de esto tiene que ver, ¿cierto?, con el mes anterior, en febrero, cuando se declararon los ingresos provenientes, ¿cierto?, de las actividades de servicio que afectan a IVA, obviamente, ¿cierto?, del mes de enero de este año. Pero en el caso de la renta no vamos a tener grandes cambios como a diferencia del año anterior. Ni en el formulario 22, ni tampoco, ¿cierto?, en la forma de calcular los impuestos, tanto para personas naturales como para empresas, ¿ya? Perfecto. Quizás el próximo año vamos a tener un cambio relevante, porque todo, ahí lo vamos ¿cierto?, a estar usando más. Sí, porque este año viene el establecimiento de la reforma tributaria. Entonces, cada reforma tributaria trae cambios importantes, ¿cierto?, a la base de cumplimiento. Entonces, ¿cómo prepararnos quizás a eso? Porque falta quizás un poco de ese conocimiento, a no ser que uno tenga un contador que hace todo lo que uno necesita, pero a veces es importante entenderlo. ¿Hay alguna forma, Raúl, de prepararnos, de conocer un poco más, independiente que claramente tenemos que entrar a Baja Tus Impuestos y leer toda esa información, pero cómo podemos ir mejorando quizás para la educación general? Bueno, comprender, ¿cierto?, que en primera instancia cualquier persona que gana cualquier tipo de ingreso, que puede ser, ojo, un flujo de efectivo o un equivalente, no vamos a hablar de eso ahora, pero cualquier tipo de ganancia o aumento patrimonial que tengamos, tenemos que analizar cuál es el cumplimiento que nos afectaría en maneras tributarias. Bueno, claro, canales de información, Servicio de Impuestos Internos hoy día está entregando mucha información. Es un poco complejo a veces comprender sus dictámenes, sus temas, pero ahí es donde tenemos, gracias a Dios, mucho trabajo nosotros los que tratamos de traducir, ¿cierto?, en un lenguaje... El tema, este tecnicismo tributario que es súper complejo para alguien que realmente no está dentro del mercado. Cierto, entonces Baja Tus Impuestos hoy día está tratando de entregar mucha información tributaria, conocimiento tributario, Connie, porque en realidad esta es una información que tenemos arriba de la mesa, pero es de difícil comprensión por el lenguaje, cómo se ocupa, y también por la base de conocimiento que uno tiene que tener previo. Obvio, y quizás porque también no son temas amigables, si es verdad, ya lo sabemos. Uno no es el que quiera ir y pagar impuestos porque sí, entonces eso ya no lo hace amigable, pero claro, yo creo que cuando uno tiene este conocimiento lo puede hacer o puede aprovechar muchos beneficios que a veces se desconoce precisamente por alejarse del tema. Bueno, mucha cercanía con los asesores, mucha cercanía con sus contadores, mucha cercanía también con las redes sociales. Hoy día, gracias a Dios, este mecanismo de comunicación que tenemos, gracias a Dios lo tenemos, porque antiguamente era mucho más difícil transmitir, pero hoy día a través de Instagram, a través de nuestros canales de YouTube, podemos enseñar un poco más a la comunidad respecto del cumplimiento que tienen que hacer en materias tributarias, como también las opciones que tienen para poder reorganizarse. Exacto. Y tomar estas mismas técnicas que tienen hoy día grandes grupos empresariales, poder tomarlo, ¿cierto?, para mi inversión, que no importa el tamaño que sea, pero podemos ocupar las mismas técnicas que ocupan los grandes en nuestra inversión pequeña. Eso, porque también yo creo que hay un mito de que, claro, yo para poder hacer todo esto tengo que ser un gran empresario, tener grandes patrimonios. Aclarémosle también a nuestros televidentes hoy día que no es necesario, que a veces teniendo empresas relativamente pymes o más chicas, aún así podemos aprovechar toda esa planificación tributaria. Sí, de hecho, Connie, eso es parte de nuestra misión como empresa.
en realidad el conocimiento tributario tiene que ser tan poderoso como la educación financiera. Claro. Tan poderoso como saber, ¿cierto?, qué es el apalancamiento, qué son las finanzas, porque estamos inmersos en un mundo en donde tenemos que cumplir a esta estructura. Claro. Entonces, si hoy día yo estoy iniciando mi emprendimiento, estoy iniciando mi carrera de inversionista inmobiliario, tengo que conocer, antes de planificar mi crecimiento futuro, conocer las reglas que de una u otra manera van a jugar, ¿cierto?, dentro de mi tablero de ajedrez. Obvio. Entonces, hoy día, si yo decido invertir como persona natural, tengo ciertas normativas que cumplir y ciertas formas de planificarme. Si lo voy a hacer como empresa, también tengo cierta normativa que cumplir y ciertas formas de planificarme. Claro. Y esto, yo se los digo con mucho cariño, el conocimiento tributario no es difícil. Solamente va a involucrar que dediquemos cierta cantidad de horas de tiempo nuestro diario, claro, para poder aprender, pero una vez conocido ya la materia, es parte de tu mindset que va a quedar dentro de ti. O que tomemos un servicio con un buen asesor, cómo baja tus impuestos, o que le pidamos a nuestro contador ayuda, o sea, el involucrarnos quizás un poco también en este tema. Es que, de hecho, cuando uno empieza la carrera de educación financiera, uno se mete, o sea, a analizar, ¿cierto?, claro, cuál es mi estado, cuáles son mis deudas, gasto más de lo que genero, cuál es mi estrategia, ¿cierto? Lo que hablábamos con Francisco, si nos encontramos ahí los tres, grandes amigos, pero eso mismo, exacto, o sea, agarrar todas las patitas, porque una es financiera, otra es tributaria, otra es personal, de exacto, quién soy yo, mi composición familiar, mi renta, etcétera, pero entender que son al menos estos tres pilares, que sería el personal, el financiero y el tributario, los más importantes que debería conocer. Sí, mira, Connie, solamente como un ejemplo para no redundar mucho en el tema, pero una persona que hoy día decide iniciar su carrera patrimonial tiene que tener en cuenta que por cada peso que quiere desarrollar como una acumulación de patrimonio, a lo menos tiene que producir 2, porque el 50% o parte del 50% es el recargo al fisco. Claro. Entonces, en realidad, cuando uno se plantea la educación financiera y el crecimiento patrimonial, a lo menos tienes que multiplicar tus ingresos por 2, porque la mitad se va a ir al fisco y la otra mitad es la que se te va a quedar, ¿cierto?, en tus arcas para poder crecer. Claro, entonces, es relevante conocer la estructura tributaria si es que la mitad de tus ingresos, ¿cierto?, van a ser contribución al fisco. 100%. Y en ese caso, entonces, Raúl, ¿cómo podríamos hablar o cómo podríamos desglosar de alguna forma una pequeña planificación tributaria que pueda servir para todos los estratos y todos los montos y todo, porque no dejemos afuera a nadie crea que solamente hay que tener grandes empresas y que todos podamos entender? Wow, esa es una pregunta bien muy específica. Bien específica, pero mira, Connie, dentro de lo posible, digo. Si tú me preguntas a mí, yo creo que lo principal que uno tiene que definir o decidir como inversionista, sea inmobiliario, sea en mercado de acciones, si mi carrera la quiero hacer como empresario, independiente del mundo. Independiente del rubro, básicamente. Tengo que definir primero cuál va a ser mi forma de generación de patrimonio, si va a ser como persona natural o si va a ser como empresa. Y ahí entramos a conversar siempre lo mismo. Si yo defino hoy día mi estructura de crecimiento patrimonial como persona, mi tasa impositiva más alta que yo voy a pagar por la generación de patrimonio va a ser un 40%. Claro. En cambio, si esta misma figura yo la decido hacer como empresa o como contribuyente de primera categoría, mi tasa más alta va a ser de un 27%. Claro. Entonces, aquí yo ya tengo dos análisis para cualquier tipo de persona que hoy día decide comprarse un departamento. Claro. Puedo comprarme el departamento como persona natural y puedo declarar mis ingresos como persona natural, entendiendo que voy a estar sujeto a las normas del global complementario, que puede ser máximo un 40%. Ojo, no es para todos los casos, pero hablamos de generalidades. Claro. Pero si esto mismo yo decido hacerlo como una empresa, mi tasa máxima de impuestos podría llegar a ser un 27%. Es harta la Entonces tengo alrededor de un 13% de diferencia, un poquito más, claro, solamente por el vehículo que yo voy a ocupar para poder desarrollar mi actividad económica. Y después viene, claro, solo por la base. Solamente por la base. Y después tengo otras estructuras que eso ya se puede conversar. Y etcétera, claro. Se pueden ocupar franquicias, exenciones, ocupar las estructuras de gasto que me van a permitir mejorar mi estructura de impuestos. Pero claro, todo nace
desde el punto de vista de entender cómo me voy a conformar o cómo me voy a enfrentar a esta disyuntiva de generar patrimonio, si lo hago como persona o lo hago como contribuyente de primera categoría. ¿O qué tipo de inversionista quiero ser? Porque si voy a comprar un departamento o dos y después no voy a volver a comprar en 10 años, quizás tampoco es que se justifique tanto el entrar en esta ruedita, porque voy a estar como siempre un poco más de afuera. Pero si quiero ser un inversionista que está acá cierto tiempo comprando y que estoy cada, no sé, 2, 4, 5 años renovando mi inventario, por decirlo de alguna forma, ¿ahí sí vale la pena? O sea, si mi intención es tener 2 propiedades y darme vuelta con 2 propiedades, no, ahí claramente la mejor figura es la figura de persona natural. ¿Por qué? Porque en el momento de generar las ventas, bueno, efectivamente ahí las ganancias voy a tener que tributarlas, las puedo tributar como persona. Claro. Y en ese caso específico, y solo en ese caso, Connie, tenemos la franquicia del artículo 17, número 8, que son las 8.000 UF. Y una tasa de impuestos de las 8.000 UF. 8.000 UF son 280 millones de pesos exentos de impuestos, o que no van a pagar un impuesto final. Hasta ese tope, claro. Hasta ese tope. Y si mis ganancias, si yo me dedico a esto, ¿cierto? Y vendo después del año, ojo, aquí hay normas de la habitualidad, la habitualidad. Entonces, si yo después de un año vendo las propiedades que compré y me genera esa plusvalía, puedo acogerla a las 8.000 UF. Claro. Si ya me consumí las 8.000 UF, tengo un impuesto único que se llama... Sustitutivo, claro, del 10%. Es del 10%. Entonces, cuando uno mira su global complementario, si una persona está ganando hoy día 2 millones, 3 millones de pesos mensuales como renta fija, a través de liquidación de sueldo, tú ya estás sobre la tasa del 10%, puede estar en un 23% como tasa de global. Entonces, si yo la inversión en la parte inmuebles no quiero crecer más de 2 o más de 3 propiedades, me convendría hoy día la estructura de persona natural, porque al momento de la venta o tengo el ingreso no renta o tengo una tasa sustitutiva de un 10%. Claro, me funciona mucho mejor y me mantiene dentro del parámetro. Exacto. Pero en ese caso, si es que no quisiese y me gusta el mundo inmobiliario y quiero estar cambiando el stock, haciendo estas como pasadas que le llaman, ahí sí entonces recomendamos 100% hacerlo como empresa. Ese modelo de negocio, Connie, tiene mucho que ver en el desarrollo de la primera etapa de la creación de patrimonio. ¿Y por qué te lo planteo así? Porque al tener 280 millones de pesos de ingreso no renta, ojo, no renta significa que no va a pagar impuestos, es como que yo esté, entre comillas, ¿cierto?, teniendo un capital que rentabiliza sin... Que solamente mi costo fue, ¿cierto?, el costo de haber generado los ingresos que en un momento... Disculpen. Sí, obvio. Pero, como la inversión en sí, el haber pagado el pie, el haber pagado, no sé, los gastos personales, etcétera. Exacto. Pero básicamente, para que se entienda bien, eso significa que el beneficio de las 8.000 UF es que si yo compré a 2.000 y hoy día estoy vendiendo en, no sé, 2.500, ¿ok? Esas 500 las uso entonces en este bolsillito de 8.000, me quedan 7.500 todavía para poder seguir como ganando sin tributar. Efectivamente, entonces en ese modelo de negocio, si tú vendes 2 propiedades por año, pensando en ese escenario, y ganas 500 UF, bueno, tienes X cantidad de años para poder generar el mismo negocio con pago de impuestos cero, mientras no nos cambien las reglas del juego, obvio. Claro, estamos hablando del escenario que tenemos hoy en día. Sí, efectivamente. Entonces la planificación tributaria parte, más que poder dar una receta mágica y una varita mágica que diga, mira, así se arregla la vida, sería primero definirnos nosotros mismos bajo qué figura queremos actuar y cuál es el rol que queremos cumplir dentro del mundo de las inversiones, en este caso inmobiliario. Exacto, porque en realidad una persona que hoy día compra 2 propiedades, después tiene la posibilidad de comprar 2 más y ya tiene 4, estamos hablando directamente de un perfil de una persona que va a querer seguir creciendo en el mundo inmobiliario. Exacto. Entonces, definirte como inversionista. Exacto. Entonces esa persona va a querer seguir creciendo, va a querer seguir ocupando el apalancamiento. Por lo tanto, a esa persona le recomendamos inmediatamente que sea o empresario individual o que constituya una empresa y logre trasladar sus propiedades hacia allá. Porque ya se transformó en un, digámoslo así, en un emprendedor inmobiliario. Exacto. Ya no es solamente, oye, yo invierto... Y está lucrando de alguna forma, hay que entenderlo, porque al final una cosa es comprarlo para mejorar la jubilación y otra cosa es para comprarlo para los hijos, la herencia. Sí. Pero cuando queremos hacer de esto un negocio, tenemos que entender que finalmente tenemos que actuar bajo la regla general de la ley como cualquier negocio, ¿no?
Exacto. Ese es un poco, como te digo, el parámetro general. Una persona quiere tener una propiedad, 2 propiedades para su jubilación, listo, que ese como persona natural no tiene que declarar todos los meses, no tiene que declarar balance todos los años. Exacto. No le va a dar ni frío ni calor para el proceso renta, que vivimos todos los años, pero un inversionista más calificado, ¿cierto? Que quiere comprar y generar un plan de crecimiento de compra-venta inmueble por los próximos 10 años, esa persona se tiene que preparar y tiene que estudiar porque a veces existen algunos asesores que no asesoran muy bien, entonces... Claro, que no cuentan esto de las 8.000 UFs o que no saben cuándo vale la pena, porque quizás como persona natural vale la pena quedarse ahí y migrar una vez que ocupe esas 8.000 UF. Hay varias estrategias ahí que podemos ir usando y que son bien entretenidas. Connie, ahí en Baja tu Impuesto un poco nuestra función ya a nivel de servicios es estructurar a los clientes. Exacto. ¿Qué significa eso? Si hoy día un cliente tiene 2 propiedades o 4 propiedades y tiene promesadas 2 que le van a llegar, nosotros tomamos su caso, analizamos su factor... ¿Qué vale la pena? Su factor de pago de impuestos y le mostramos, ¿cierto?, una alternativa de reorganización, más que planificación, de reorganización de tributación de inmuebles. Y de ahí vemos con números y el caso particular cómo le va a afectar y cómo le va a impactar. Sin hablar de números porque depende del caso a caso, pero hay un mito en esto también, Raúl. ¿Es caro profesionalizarse? Va a depender mucho de cuál sea mi patrimonio, cuál sea la cantidad. No, pero entendemos que mientras más patrimonio hay más pega que hacer, o sea, entendiéndolo en reglas generales. Pero la constitución de una empresa, hay veces hay gente que dice, no, pero es que, chuta, ¿para qué va a pasar empresa? Mejor dejo de comprar porque me va a salir muy caro. No es tan caro por lo que yo entiendo. No, los costos operacionales no son muy altos, a comparación obviamente del patrimonio que uno está generando. Exacto. ¿Ya? Ahora, siempre, ojo, y esto es una premisa, siempre hacer las cosas después de que tenía que haberlas hecho va a ser más caro que es cierto que la proactividad de hacerlas antes de. Y eso te lo planteo así porque una multa que el Servicio de Impuesto Interno genere, yo les digo, es complejo. Y el asesor tributario que los atienda en su momento para solucionar ese caso también es un costo adicional. Por lo tanto, invitamos a toda la comunidad, Connie, a que estos temas los vea antes de llegar al conflicto. En vez de después de, porque después de es más caro. Muy caro. Y por eso hay que entonces reorganizar y por último ir y que me den cuál es mi parámetro. O sea, que quede como está, hagamos esto, etcétera. A tu cámara, Raúl, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos asesorarnos y dónde podemos saber si nos conviene quedarnos como persona natural o si ya es hora de emigrar a persona jurídica? Bueno, querida comunidad, los dejamos invitados a seguir nuestras redes sociales, Baja Tus Impuestos en Instagram, @BajaTusImpuestos, nuestro canal de YouTube, Baja Tus Impuestos, página web www.bajatusimpuestos.cl y si nos quieren escribir tenemos un correo de contacto que se llama contacto@bajatusimpuestos.cl y la invitación en este día es a que nos eduquemos, tomemos la parte tributaria, sáquense cualquier estigma, cualquier paradigma de que el tema es difícil. No, aquí tenemos que colocarnos, ¿cierto?, a tono con esto y si esta es una parte fundamental de nuestra inversión, eduquémonos. Hay mucha educación gratuita en nuestros canales y también, ¿cierto?, hay educación o ciclos de educación más específicas si es que quieren verlo a través de algún curso. Tenemos una opción ahí con el equipo de The Power Challenge, Francisco Ackerman también, que estuvo delantito. En un curso de 9 horas vemos estos temas en profundidad y al final del día, ¿cierto, chicos? Hoy día quien gana es quien está más preparado. Tal cual. Raúl, tu regalo de Marley Coffee, como siempre, gracias por acompañarnos. Y bueno, si no sabe dónde o no alcanzó a anotar o lo que sea, a través también del Instagram de Plan Piloto, siempre estamos compartiendo la información de Baja Tus Impuestos y de Francisco Ackerman, porque no hay nada mejor que poder asesorarse y educarse en este tremendo mundo. Ya sabe, pilar financiero, tributario y comercial, así que para poder encontrarlo, Baja Tus Impuestos en Instagram, página web o simplemente en Google, Baja Tus Impuestos y lo va a encontrar en lista de los primeros. Ahora nosotros vamos a nuestra última pausa y ya volvemos. Hola, Amanda Müller por acá. Bueno, les vengo a recomendar Firma Virtual, esta herramienta maravillosa que nos hace que nos olvidemos de esas largas filas de espera en la notaría y podamos firmar nuestros documentos a través de nuestro computador desde cualquier lugar y nos olvidemos de esas filas y largas esperas en la notaría. Así que les súper recomiendo Firma Virtual, una atención rápida, cercana y eficiente. Y
ya estamos de vuelta en este último bloque, en el capítulo de hoy, segunda semana de marzo. Y como les dije al principio del programa de hoy, nos encanta en Plan Piloto poder mostrar todas las empresas nuevas que vienen a colaborar al rubro inmobiliario y a solucionarles la vida a usted, que finalmente va a ser el cliente final. Y para eso nos acompaña Matías Aguayo. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, ¿y tú, Connie? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Y bueno, que la gente lo sepa, nos conocemos de antes, hemos hecho un par de cosas juntos, pero hoy día vienes a contarnos algo que es 100% nuevo. Así es, te traigo una nueva startup que se llama Social Prop, que está destinada un poquito para los corredores, así que te voy a ir contando un poquito en el programa en qué consiste, por qué se me ocurrió y así. Eso, primero entonces, Social Prop. Social Prop es la marca, es una plataforma digital enfocada al mundo inmobiliario. La idea es venir a solucionar bastantes problemas que tienen los corredores hoy por hoy. Que hay harto, muchos, digámoslo. Velocidad de venta, estructura, profesionalizar un poco también lo que es el mundo del corretaje. Entonces estamos la idea es enfocarnos un poco en eso. El poder solucionar un poco esa problemática, pero entonces es una startup, es una aplicación. Cuéntanos más o menos de qué se trata y después te dejo al tiro. La segunda pregunta es, ¿cuál fue quizás en la problemática que viste o cómo desde tu vereda llegaste a entender que había que solucionar este problema? Mira, Social Prop es una aplicación web. Dentro de él tiene un software inmobiliario que en el fondo la idea es ordenar un poquito el mundo del corredor. Por eso voy a mezclar las dos preguntas porque es fundamental. Dale, la idea es que se entiende que nuestros televidentes puedan... La idea es que Social Prop lo que busca es ordenar un poco el mundo del corretaje. Perfecto. Que ellos puedan en el fondo tener información, puedan tener herramientas financieras para sus clientes y ayudar un poquito en la venta, que hoy día está un poquito baja. Y frenar y claro, tema, por las altas tasas. La idea es mezclar un poquito también con el mercado nuevo, no siempre el usado, que tengan un poco más de versatilidad a la hora de vender. En el fondo va a ser un portal donde yo voy a poder entrar como corredor y como cliente también. Exacto. ¿O es solo para corredores? Aquí va a ser bien, digamos, simpático, porque lo que nosotros estamos buscando es que cada usuario o cada ente del mercado tenga su usuario, mejor dicho. Perfecto. Entonces tú como cliente vas a tener tu usuario como corredor, el día de mañana como inmobiliaria, y lo que estamos buscando ya a futuro es que incluso la banca sea parte incluso de nuestra aplicación. Casi para poder como preaprobarme en línea y poder hacer toda la parte como del crédito hipotecario a través de... Claro, para el cliente. Lo importante es que acá es una herramienta de trabajo al corredor y que él pueda estar trabajando tal vez todo el día, que tenga ahí sus propiedades, porque sabemos lo que cuesta ir a buscar una propiedad. Hay mucha exclusividad. La idea es que en Social Prop tú encontréis de todo, no te salgáis de la aplicación, estéis trabajando todo el día y podáis hacer, bueno, ahí vamos a ir con nuevas sorpresas como planes de pago, herramientas financieras, flujos de caja, buscar arriendo, que te calcule el dividendo. Va a tener una serie de herramientas y aplicaciones bastante entretenidas. De profesionalizar quizás también un poco al corredor que hoy día anda como con o el Excel o pimponeando aquí para acá entre varias empresas chiquititas que si bien colaboran mucho al mercado, a veces enredan un poco más el trabajo que a veces simplificarlo. Entonces aquí llegamos a crear Social Prop, que sería entonces una sola plataforma que va a tener todo lo que necesitamos como corredores. Exacto, está 100% enfocado para el corredor. Perfecto. Como hemos dado cuenta, un poco en Chile no se ha regulado el tema de los corredores. Sobre todo en la pandemia creció mucho el corredor por el tema buscando el emprendimiento, por las lucas. Y porque es un buen rubro y porque obviamente... Claro. A muchos nos permite trabajar desde nuestras casas, cuidar nuestros hijos y aparte poder dedicarnos a un rubro que es muy interesante. Entonces la idea es ayudar un poco sobre todo a este nuevo corredor que no tiene tanto conocimiento y se metió en un mercado muy golpeado el último tiempo. Entonces, quizás en el último momento... Claro, y nació mucho el corredor de pandemia, entonces creemos que con ello, que hay que tirarlos para arriba y ellos a nosotros, poder ayudarle un poco a conseguir propiedad, ayudar a las ventas y ordenar un poquito la pega al corredor. Perfecto. Esto ya todavía no lo lanzamos, en el fondo esta es una primicia Así absoluta. Lo vamos a lanzar, si no me equivoco, el 28 de marzo. Perfecto, o sea, ya a finales de este mes deberíamos tener... Ya estamos con el beta listo, con la aplicación, ya hay corredores probando esto, buscando ciertas fallas. Claro, pero el feedback digamos, o el ensayo y error, básicamente. Exacto. Así es. Y hoy día puede ser cualquier tipo de corredor, hay un mínimo, puedo tener una propiedad, puedo tener 50, ¿da lo mismo? Mira, da lo mismo acá. Lo importante es que cómo va a ser el funcionamiento a través de membresía. Perfecto. Vamos obviamente a hacer marchas blancas, vamos a tirar harto sorpresa, el mismo software va a tener regalos para la gente que venda más o administre más.
Esas son las sorpresitas que se han ido dando cuenta a poquito. Pero efectivamente acá puede entrar, si eres empresa o persona natural, tú puedes contratar a Social Prop. Perfecto. La idea es armar una comunidad grande de corredores que se sientan respaldados, no solamente, digamos, como por los amigos, no, la idea es que hay un mundo atrás bastante importante, por eso queremos meter la inmobiliaria, los bancos y las otras personas, o los entes del mercado. Eso, porque en el fondo también las inmobiliarias podrían llegar a comprar esta membresía para que después todos los corredores, independiente de donde estén geográficamente, porque por lo que entiendo no va a ser solo Santiago, etcétera, Chile y vamos creciendo en el fondo. Vamos creciendo, sí. Entonces, claro, geográficamente donde esté, yo como inmobiliario, como broker de cualquier país, podría entrar, subir mis propiedades y hacer de esto una comunidad, una sinergia en el fondo entre varios actores que puedan vender desde Chile a, no sé, México, Colombia, Perú, exacto. Etcétera. Así es, Connie. Perfecto. Así que queremos innovar un poco con eso y esta es la primera etapa. También vamos, no sé si el 28 vamos a poder decir las segundas etapas que se vienen con esta aplicación, pero espero que les guste a todos. Vamos a tener una segunda entrevista sí o sí cuando esto ya sea un hecho, porque vamos a invitar a todos nuestros televidentes, gran parte de ellos también del mundo inmobiliario, a que, ¿por qué no?, la prueben, entren a esta marcha blanca, nos puedan dar también sus opiniones y quizás también ahí tener un feedback más. Sí, yo no sé si podemos hacer, tal vez las personas que quieran participar, hacer una lista y le hacemos tal vez ciertos meses gratis de la membresía. También. Tal vez los clientes que sean de usted, o perdón, los entrevistadores, no tengo idea. Las personas que vengan. Vamos a armar algo quizás, eso podríamos hacer, eso me gusta. Muy invitado. Cuando mis invitados vienen a colaborar con Plan Piloto. Lo que podemos hacer es eso, cuando ya lo tengamos listo, vamos a programar entonces, ojo ahí, una segunda entrevista, para cuando ya tengamos todo esto, ¿qué? Armar un pequeño ahí grupo de interesados que quieran probarlo a través de Plan Piloto y poder ir teniendo por eso el feedback, me imagino que es lo que hoy día se está buscando, el cómo mejorar esta plataforma y cómo hacer que sea lo más amigable posible. Claro, la idea es que sea una plataforma que en verdad subsane como los problemas reales del corredor. Exacto. Que es mucha venta y el problema, ponte tu papeleo y herramientas financieras o que te ayuden a vender. Si el problema es que la venta está muy lenta, estamos hablando más de 6 meses. Que están percibiendo comisiones. Claro. Y hay ciertos promedios de venta que están superando los 8 meses. De un usado hoy día, sobre todo. Entonces queremos, bueno, el 28 tal vez de marzo vamos a hacer como cifra un poco más estable de decir cuánto es lo que lo podemos atacar tal vez el 2023. Claro. Igual como es startup nos vamos a demorar un poco el crecimiento, como toda startup. Como todo, obvio. Pero ya tenemos muchas personas interesadas, ya se está generando algo importante. Bueno, nosotros como Wistay vamos a estar dentro Así es, de los primeros. Wistay es una de las personas que ya están incluso trabajando con nosotros. Exacto. Y están hoy día en el desarrollo como tal. Vamos a estar ahí desarrollando, vamos a estar ahí trabajando juntos, pero lo importante también es invitar a todo el mercado a que se haga parte de estos crecimientos, porque finalmente la inteligencia artificial, que es gran parte de esta tecnología, lo hablamos también al inicio del capítulo, la tecnología viene a hacernos la vida más fácil, pero también a optimizar el tiempo de todos, básicamente. O sea, hoy día como corredor, cuando yo empiezo en esta carrera del corredor y tengo pocas propiedades, es un poco más fácil. Pero cuando voy creciendo y van llegando más y más y más propiedades, necesito agarrarme de la tecnología, porque si no, finalmente, mi trabajo no sigue siendo el que todos están esperando. Así es. Y la idea es que sea algo entretenido, no se vuelva un drama trabajar con propiedades. Cada día están saliendo más leyes, entonces con Social Prop te vas a poder defender, vas a poder atacar y básicamente vas a poder ganar. Esa es la idea. Y lo que encuentro más entretenido es eso, no el cerrarse quizás a solo verlo en Chile, sino que también abrir un poco el mercado. Hoy día qué interesante es, por ejemplo, entender las formas de comprar en otros países. Exacto. Hay harto tabú y es como un poco el tema del corredor chileno, de pensar que a veces hoy día, o como lo hablábamos, las tasas están un poco altas o más que antes, pero finalmente si cruzáis un poquito más allá, Perú, Argentina, no muy lejos a Brasil, la forma de comprar es absolutamente diferente. Entonces, qué bueno poder democratizar un poco y que todos podamos entender un cómo poco funciona, bien el mercado. ¿no? O sea, hay que hacerlo. Chile tiene muy buen mercado, pero igual somos un país chico. Colombia son 50 millones de habitantes, Brasil 200 millones de habitantes, o sea, son mercados bastante grandes que pueden ser muy vistosos tal vez para inversionistas chilenos, no teniendo también muy grandes, o sea, muchos recursos. Obvio. Y entonces, lo último que quedaría como para dejar absolutamente claro de qué se va a tratar esta aplicación,
voy a poder subir mis propiedades, como inmobiliaria también voy a poder trabajar, pero lo que creo que no tiene ninguna de las otras aplicaciones que existen hoy en el mercado es esa capacidad de, no sé, calcularte el dividendo, de darte herramientas de venta. Exacto. O herramientas comerciales un poco más técnicas, por ejemplo, que puedan ser útiles a la hora de cerrar básicamente un negocio. La idea es que el corredor se sienta apoyado si no tiene la herramienta tal vez del banco, porque hoy día la banca está un poco reticente. Entonces la idea es que el software piensa un poquito por el corredor, en un sentido que le haga la pega a la secretaria, que le haga la pega como tal vez de la ingeniería dura. Entonces le dé las herramientas de venta duras y les dé los porcentajes, utilidades, etc. El cap rate de la rentabilidad, el canon de arriendo estimado. Sí. Planes de pago, que eso es importante. Cuando tú vendís en blanco, en verde, ¿cuánto puede pagar el cliente? Tú lo vas a armar en línea, con aprobación del cliente, de un camp que va a estar asistiendo un poco a la venta. Ah, perfecto. O sea, si por ejemplo yo estoy con la aplicación abierta, estoy en una reunión y me están diciendo que yo puedo pagar una cuota mensual de 200.000 y esta es mi preaprobación. Yo meto todos estos datos en la aplicación y sola me va a dar en el fondo cuál sería mi plan de pago, el cuotón final, en el fondo como tú vas a poner cuotón intermedio, final, o sea, tiene muchas herramientas. En verdad la aplicación está muy entretenida y como te digo, va directamente al ordenar, digamos, la cabeza del corredor, que él se preocupe del cliente, la aplicación va a trabajar por él y obviamente lograr cerrar la venta, si eso es lo que a nosotros nos importa. Y hoy día, Matías, ya tenemos el beta. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vamos a tener redes sociales, página web. Me imagino hoy día no podemos darlas a conocer porque vamos a estar ahí a finales de este mes ya mostrándola, pero para que la gente también se vaya familiarizando un poco y ya empiece a grabarse en la cabeza social. Claramente estamos armando ya todas las redes sociales. No las tenemos listas porque nos falta un poquito, digamos, bueno, el beta ya está listo. Ok. La página web también está lista. Perfecto. Pero queremos hacer el lanzamiento bien. De todo junto. De todo junto, claro. Entonces nos falta cierto feedback, sobre todo en la página, ya del mismo software, y con eso ver qué es lo que nosotros vamos a tirar muy fuerte en las redes sociales. Porque, por ejemplo, va a contar el mismo software va a contar con un premio para el que venda más. Entonces queremos ver, por ejemplo, eso, que una Bimisa, ver cómo nosotros podemos potenciar las redes. Claro, y cómo llamar también a la gente a vender, porque en el fondo yo voy a vender y después lo pongo en la plataforma como, ok, vendido. Es que va a tener todo te va a avisar y nosotros lo que vamos a hacer es premiar al corredor que más venda. Y si no está vendiendo, también va a haber alguien encargado que lo va a ayudar y le va a decir por qué no lo estáis vendiendo. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Exacto. Claro, y es siempre acompañar a los corredores. Claro. Sí, porque me imagino que también hay una generación, y no tenemos que olvidarnos de eso, Matías, que quizás para nosotros, generación un poco más joven, es un poco más fácil entender este concepto, pero hay corredores de la época antigua que la pandemia les chocó tremendo, porque el mercado inmobiliario, digámoslo, antes de la pandemia era absolutamente arcaico y había que andar con la promesa y hacía una cantidad de papeles de lado a lado firmando con la huella, la hoja, no sé qué. Hoy día es un poco más amigable. Hasta por ahí nomás, porque siguen habiendo procesos que siguen siendo muy burocráticos, pero ¿vamos a tener alguna capacitación o eso? O sea, me imagino que hay una edad de corredores un poco mayor a nosotros que puede tener quizás más complicaciones. ¿Tenemos entonces esa opción de tener un como ejecutivo asignado en el fondo? Sí, lo que va a tener un poco, sobre todo para el corredor tal vez más antiguo, para que no quede obsoleto, porque eso es lo que está pasando. Lamentablemente con el corredor antiguo está quedando obsoleto. Y esa es la idea, acompaños que no pase. Claro, y la idea es que se suma la tecnología y no la tecnología se lo coma. Lamentablemente eso está pasando con muchos corredores que llevan 30 años en el mercado. He tenido la suerte de conversar con muchos y he visto cómo están administrando hoy día sin software, y hoy día es imposible. Exacto. Cómo están vendiendo sin software, sin redes sociales, que también está siendo muy difícil. Entonces la idea es un poco acompañar sobre todo al corredor nuevo, y al de que lleva 30, 25, 20 años y le cuesta un poco creer en las nuevas tecnologías. Perfecto. Me parece increíble. Y hoy día si alguien, por ejemplo, quisiese, no sé, colaborar, alguien que nos esté viendo, quiera probarlo, ¿por qué no? Antes de que nosotros como plan piloto podamos tener nuestra propia listita. ¿Dónde podríamos, a tu cámara, Matías, encontrarte si alguien quisiese entrar en este mundo y por eso, entrar en el beta, probarlo, darte su opinión, etcétera? Mira, súper fácil. Usted se mete a socialprop.cl, trabaja con nosotros y ahí, dependiendo de qué parte del negocio inmobiliario estás, tú lo pintas y nos dejas tu comentario, o también a Matías con th @santafinato.cl nos escriben, no sé cómo lo podemos hacer para enviar eso,
y también nos pueden hacer llegar sus inquietudes o su participación. Bueno, y si no, cualquier cosa también puede llegar al Instagram de Plan Piloto y lo vamos a derivar inmediatamente a Matías. Matías, tu regalo de Marley Coffee, uno de nuestros auspiciadores que hace posible nuestro programa. Y usted entonces ya sabe, atentos por ahí, 28 finales de marzo vamos a estar presentando Social Prop en Plan Piloto como una gran primicia, invitando a todo el mercado que se una a nosotros y tratemos de hacer la vida más fácil de los corredores, de las inmobiliarias y también del cliente final. Nosotros ya hemos llegado al final del capítulo de hoy. Atentos que pronto venimos con un lanzamiento nuevo de Panorama Piloto por el mundo que vamos a estar ahí ya prontamente grabando, así que muy atentos y como siempre, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos todos los miércoles desde las 20 a las 21 horas por Agricultura TV y por el canal 182 de Zapping. Que estén muy bien y muy buenas noches.